Santiago Cruz, bienvenido. Sí, muchas gracias. Bienvenida a tu casa, que es la Caja de Música ya por muchos años, porque la música, el talento y los sueños y ganas de cumplirlos en canciones o llevarlos a canciones siempre han sido la banda sonora de nuestra vida y lo sabes. Y llegas viajante. Yo cuando tuve el disco vi el título y digo, Santiago Cruz llega viajante. ¿Qué es lo que se puede hacer en un tren, en un avión? Uf, tantas cosas, tantas cosas. Yo creo que los viajes son unos momentos muy especiales que te permiten reflexionar, te permiten pensar, te permiten incluso un viaje todavía más amplio que el que ya estás haciendo físicamente de un lugar a otro, ¿no? Son muchas horas, hay horas de espera también en la estación, en el aeropuerto, lo que sea, pero depende del trayecto, también son muchas horas donde estás en una especie de encierro, que ese encierro te permite una libertad de mente enorme. Entonces ahí se convierte en tierra fértil para que aparezcan canciones, y eso fue lo que pasó. ¿Te acuerdas la primera vez que nos vimos? Ya hace Yo era 4 muy niño. años. 4 años. Sí, pero fue por allá por Gran Vía, nos vimos, Exacto, ¿no? Sí. exacto. Musicalmente, personalmente, yo creo que hasta espiritualmente uno cambia mucho. ¿Qué es lo que ha cambiado Santiago Cruz, Santi Cruz desde ese momento hasta llevarnos a estas canciones? ¿Qué ha cambiado? Bueno, uno de los acontecimientos más importantes fue el tema de la paternidad, digamos, eso te cambia, ¿no? Indiscutiblemente. De aquella época a ahora, creo que cada vez tengo más respeto por el oficio de hacer canciones. No es que antes no lo tuviera, sino que creo que cada vez es mayor. Reafirmo que sí es importante el qué se dice y sí es importante el cómo se dice, ¿verdad? Reafirmo que lo importante de esto ha sido, es y seguirán siendo las canciones, sin importar lo que algunas veces nos muestren por otro lado. Las canciones siguen siendo lo más importante. Obviamente he ido curando algunas neurosis y han ido floreciendo otras también. Y en un estado permanente como de inconformismo que a veces me ayuda y otras veces no tanto. Santi, lo primero de todo, quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué tal por los States? ¿Qué tal por Nueva York en este giro que estás haciendo casi mundial? ¿Qué tal por los Estados Bien, muy Unidos? bien. Estuvimos de promo hace un par de días, hace una semana, y tenemos concierto en Nueva York el 17 de marzo y cerca Boston, en Lynn, que es ahí al lado de Boston, el 18. Va a ser la primera vez que toquemos en Estados Unidos, así que tenemos mucha ilusión también. Y de hecho van a ser respectivamente segunda y tercera fecha del Tour Interplanetario. Arranca en Bogotá el 4 de marzo, Nueva York el 17, Boston el 18, Madrid el 30, Valencia el 31 de marzo y Barcelona el 1 de abril. Yo cuando cogí y vi el cartel, que volvías a España, que volvías con disco, que volvías con show, y pone acústico, ¿te sigue gustando la desnudez de las canciones a la hora de llevar los shows? Me encanta, me encanta. Y creo que una canción se debe sostener solamente con esta o con un piano o con el número de músicos que quieras tener al frente. No es la cantidad de músicos o el volumen donde radica la fuerza de una canción, está en la canción así, en su esencia, y me gusta esa desnudez de las canciones. Así nacen y así también me gusta presentarlas, e incluso cuando es un concierto con toda la banda y el aforo grande, lo que tú quieras, siempre busco esos momentos como de intimidad y de desnudez, como tú bien lo pones, porque me siento muy cómodo en ese lugar. Santi, ¿has sentido que te has atrevido a escribir sobre otras cosas en canciones? Sí, ¿Has visto que has abierto el abanico? Pero desde el principio, lo que pasa es que por X o Y motivos se ha ido circunscribiendo hacia una temática lo que más se ha conocido de mi trabajo, pero siempre he procurado contar mi punto de vista de distintas situaciones, ¿no? En este disco hay, por ejemplo, hay una canción que se llama Regreso,
que tiene que ver justamente con volver a vivir a mi ciudad, que hace 2 años regresé a vivir a mi ciudad, una ciudad pequeña en Colombia. Todo lo que me ha generado eso está en esa canción. Hay una canción acerca de la amistad, como Café con Abrazo. Mi canción favorita, por cierto. Qué maravilla. Hay una canción para mi hijo Salvador. Hay una canción incluso para los días de mierda. Entonces, si el abanico se abre hasta que aparezca la mierda, es que el abanico está bien abierto. Precisamente porque este disco es como un gran libro con 12 capítulos, donde yo creo que el principio y el fin de lo que se habla es de ti mismo, ¿no? La Sí. desnudez máxima. Sí, al final de cuentas, mi composición siempre ha sido vivencial. Y lo bueno es que al final de cuentas todos los seres humanos pasamos básicamente por lo mismo. O todas nuestras experiencias nos llevan hacia lo mismo, el amor o el miedo. Y ahí nos conectamos, ¿no? Y entonces, por eso lo que para uno es tremendamente personal, si lo sueltas, terminas viendo que hay gente que se agarra de allí, porque estamos hablando al final de lo mismo, de amor y de miedo. Contado desde el yo, Sí. casi nunca desde una tercera persona. Casi nunca. No me siento como tratando de tomar distancia de mi historia de alguna manera para tratar de evitar el lugar común, digamos, pero como que no sirvo para contar historias ajenas, ¿sabes? No ha sido mi fuerte nunca. Has hablado antes de el qué cuentas y el cómo lo cuentas. Y yo creo que en este disco, yo creo que cada disco subes un peldaño más en ese ajuste del 50,0% de que sea tan importante el qué historia cuentas y lo que le rodea, que es la música. En este caso aún más. ¿Tú sigues apostando por ese equilibrio? ¿Es tan importante la historia que se cuenta como cómo se cuenta? Yo creo que incluso en este disco es un poco... ese balance está incluso más inclinado al cómo se cuenta. Hacia la música. Porque además el productor con el que trabajé en esta ocasión, o los productores con los que trabajé en esta ocasión, no son hispanoparlantes. Entonces la aproximación a la canción no era tanto lírica como melódica. Y eso hace una diferencia enorme, ¿no? Porque muchas veces un texto demasiado afortunado te ayuda a impulsar un poco una melodía un tanto monótona, por llamarlo de alguna manera. En este caso, como la aproximación fue casi que exclusivamente melódica desde la producción, pues fue un universo distinto, una aproximación distinta a mi universo que me pareció muy interesante vivir con estos nuevos productores. Iba a decir que no, que si ese era el gran cambio, no me gusta, es demasiado radical esa palabra, pero sí la gran evolución en este disco de Santiago Cruz, ese cambio a la hora de producir que produce Yo creo que un toque british, digámoslo así si me sí, apuras, una preocupación por las líneas de producción, por los sonidos, existe, ¿no? Esa gran evolución. yo creo que hay un cambio ahí, digamos, de fondo y de forma importantes. Le quitamos protagonista al piano y se lo dimos a otros instrumentos, incluso a otros teclados distintos, saliéndonos un poco del clasicismo que daba el piano. Incluso en este disco dejamos espacio para las imperfecciones, que me pareció una cosa muy refrescante, ¿no? De pronto la nota no está donde tiene que estar, pero la nota que hay ahí se siente. Sigue siendo, o es importante en este disco, el dónde, el cómo y el con quién grabas, es decir, el con quién ya lo hemos dicho, pero la búsqueda de un sonido determinado y un instrumento preciso, el lugar donde lo grabas, Sí, incluso eso, los errores. sin duda es importante. Y a quién escoges para que produzca el disco, hay una intención allí. Yo quería un poquito de caos, y ahí está en el disco, un poquito, es un condimento, ¿no? Un poquito de pimienta. Exactamente, no que no lo tuviera lo anterior, pero quería un sabor distinto un poco, habiendo descubierto ya quién era yo como artista en los discos anteriores, ¿no? Y yo creo que pues, es esa seguridad que se logró en todo el trabajo previo la que te permite abrirte a un salto al vacío como este, ¿no? Porque ya sabes quién eres como artista
y eso que te... Bueno, Santiago, o Santi, tienes un concierto aquí en Madrid, que creo que es el cuarto de la gira que hemos hablado. Sí. ¿Cómo se desmonta un disco que partimos de ese sonido orgánico y lo llevamos al unplugged, lo llevamos al acústico, lo llevamos al directo? ¿Cómo ha sido ese paso casi natural para ti? Digamos que no ha sido tanto desmontarlo, es como volver a desnudarlo, no es desmontarlo, porque al final de cuentas las canciones nacieron acá también, Claro. en esta intimidad de la guitarra. Entonces volverlas a traer acá después del viaje que han tenido a la canción producida y después de toda esa alimentación que hubo allí, volver a traerla acá. Es una canción distinta a la que nació aquí, pero al final de cuentas vuelve a su lugar de origen. Entonces yo no lo diría tanto desmontarlo como tocarlas desde su esencia más pura. Cuando un artista como tú, que coge jirones, digo, de su propia alma y las convierte en canciones, cuando llega ese momento de subirse a un escenario y de que sus canciones, como diría aquella, dejan de ser niños pequeños correteando por el salón de casa, se hacen grandes y se van, es una sensación de vacío o de satisfacción de lo que uno hace. Vacío, buena palabra esa. Un poco, ¿sabes? No lo había pensado así, pero sí, hay algo de vacío permanentemente en eso. Pero inmediatamente hay una retroalimentación de lo que la gente te da con eso que tú sueltas, ¿no? Yo creo que por eso es que yo siempre digo que yo me bajo del escenario y un par de horas después se baja mi alma. Yo creo que es un poco por ese permanente salto al vacío y el volver. Ay, perdona. Y el volver a llenarse uno de la energía de otro, ¿no? Y me pasa eso, me bajo del escenario y sé que mi alma está allí, arriba todavía. Y ya cuando se juntan un par de horas después es que viene el bajón y ahí ya no soy yo, ya, ahí me apagué. De toda esa colección de recuerdos, de todo ese tiempo que ha pasado, de todas esas colaboraciones que has tenido, si tuvieras que quedarte con una foto que definiera esa evolución natural que ha tenido Santi Cruz hasta llegar hasta aquí, ¿cuál sería esa foto que definiera ese proceso? Tú que eres además un instagramero casi profesional. No, profesional no. O instagramers, ¿no? Se dice instagramer, eso. ¿Existe eso? Sí. Instagramers. Qué mayor me puse. No tanto, no tanto. Una foto, a ver. Hay un momento muy lindo al final de los conciertos cuando estamos todos los músicos al frente de la gente y agradecemos sus aplausos, ¿no? Ese momento de verme con esos músicos, de ver lo que hemos logrado en el escenario representa en la gente, yo creo que esa es una muy linda foto, ¿no? Y somos apenas un grupo de 6 personas arriba, sostenidos bajo el trabajo de otro tanto de gente afuera y abajo del escenario, y creo que es un muy lindo resumen, ¿no? Porque es al final la sumatoria de muchas voluntades y de muchos esfuerzos de mucha gente para que al final estemos allí compartiendo lo que más nos gusta hacer a todos, que es subirnos al escenario a cantar. Hablando de sumatorios, el disco, creo que tienes un par de colaboraciones extraordinarias. Muchas gracias. ¿Qué suman al sonido Santi Cruz? ¿Qué suman? Pues a mí me gustó haberme ido como a esas orillas, digamos en el caso puntual de Elsa y Elmar. Elsa y Elmar es un proyecto alternativo, creo que de los más interesantes que tiene Colombia en este momento, o la rica escena musical de Colombia en este momento. Es una estética muy cuidada la de Elsa y Elmar, y creo que las colaboraciones le terminan dando otra dimensión a las canciones, ¿no? En el caso de Elsa y Elmar es distinto porque yo escribí la canción con otra persona. Pero en el caso de Pedro Capó, por ejemplo, que con él escribí Café con Abrazo junto a George Noriega, pues haberlo además invitado a Pedro a cantar la canción,
terminó como de darle una redondez al tema que de pronto si lo hubiera hecho yo solo no hubiera tenido, ¿no? Entonces cuando tú logras esa comunión con artistas que tú quieres y admiras, pues se potencian las canciones. De hecho, Elsa y Elmar, esa canción Vamos de Cero, me cuesta mucho tocarla sin Elsa, ¿no? Y Café con Abrazo no me cuesta tanto sin Pedro, pero sé que cuando Pedro esté en el escenario, la canción se va a potenciar. Cuando tú tienes la fortuna de que artistas de un corazón tan generoso colaboran contigo como en este disco ellos, o como los anteriores, Abel Pintos, o Dani Martín, o Diana Fuentes, eso simplemente potencia las canciones. Bueno, hemos hablado mucho del disco, pero no lo hemos enseñado. Hay algo muy importante que creo que es que te lo van a pasar ahora mismo. La portada, como siempre, es un síntoma del tipo de disco que nos vamos a encontrar en Santiago Cruz. Sí, ¿no? Menos es más, en una portada sencilla, pero que dice mucho de tus intenciones, ¿no? Pues no sé cuáles creas tú que sean mis intenciones. Eso es lo interesante de la música, ¿no? Que uno puede que las intenciones con las que yo aproximo mi trabajo no son las mismas que con las que tú lo recibes. Pues y eso es lo bonito de la música, porque al final lo que tú ves habla más de ti que de mí. Así pues como lo que tú oyes habla más de ti que de mí. Yo lo recibí como un recordatorio de lo que estamos haciendo mal el ser humano. Por eso, por ejemplo, el Café con Abrazo me tocó especialmente eso. Creo que es una canción que debería recordarnos a todos lo bonito y lo frágil que puede ser una amistad y lo fácil que se puede marchar. Sí, y es verdad. Yo tengo muchos problemas o cuestionamientos con el tema de la amistad y con el tema del apego que a veces sentimos por la amistad y de pretender que sigamos siendo los mismos con el pasar de los años. Sobre todo tengo muchos problemas con esa gente que de pronto dejamos de ver por mucho tiempo y nos encontramos y lo primero que hay es un reclamo, ¿no? Creo que todos tenemos, uy, qué milagro, ¿cómo no había llamado antes? Y bueno, usted también tiene mi teléfono, la llamada ha podido venir de su parte, ¿no? No es necesario ese reclamo en lugar de, hey, qué bueno oírte, ¿no? Y en ese cuestionamiento me lleva mucho a tratar de ver qué tan buen amigo he podido ser. Y hace poquito, con todo el lanzamiento del nuevo trabajo del maestro Sabina, me acordé de mi canción favorita de él, que es hasta ahora, que es tan joven y tan viejo, ¿no? La frase, le hice trampas al póker, defraudé a mis amigos. Todos terminamos defraudando de alguna manera al final. Se trata de justamente eso, de saldar la cuenta y brindar con un café y ya está. ¿Y España brinda contigo con un café? ¿Cómo has sentido el recibimiento otra vez del público español, de los medios? Pues apenas estamos empezando. Estoy en una situación de que hay una frase que nos enseñó Nacho Mañó con ese tema de los viajes, que es ¿qué hora es y en dónde? ¿No? Esa pregunta me la hago ahora. ¿Qué hora es y en dónde? Entonces, después de unos días te podré contestar cómo ha estado el café con la gente española. Por lo menos, de mi parte, la voluntad y el deseo que sea una conversación fluida con el público. Santi, pues nuevamente ha sido un placer hablar de música contigo. Muchas gracias. Quedan muchos sitios por descubrir. Entiendo que el disco ha salido, aparte del formato físico, ese formato que no debe olvidarse nunca. Yo creo que no. Está en todos los formatos digitales, pero no solamente es Madrid de concierto. ¿Hay más sitios donde te gustaría estar, donde te gustaría ir, o hay sitios ya más planeados? Inicialmente vamos a hacer Madrid, Valencia y Barcelona en esta primera visita, pero tenemos la ilusión y el deseo de venir a más lugares. Ojalá así sea. ¿Con alguna sorpresa sobre el escenario? Hombre, siempre uno quiere dar sorpresas en el escenario, ¿no? En Madrid, ya sabemos, y no es una sorpresa porque él mismo lo divulgó antes que yo, incluso.
viene Dani Martín a cantar un rato con nosotros, que me hace mucha ilusión, que disfruto mucho pues su generosidad, su honestidad, a mí me encanta. Y estamos hablando con algunos amigos más que se sumen, porque afortunadamente la música nos ha acercado a mucha gente muy talentosa de este tremendo país. Voy a coger una frase de Dani Martín, que se mueran de envidia los que no estén allí, ¿no? Además me encanta esa canción. Le decía ahorita a alguien de su equipo que justamente me muero de envidia de no haber escrito particularmente una frase del coro: que se enciendan las luces de la madrugada cuando rozo tu piel. Esa es una frase que me encanta de esa canción. Pues no hemos encendido las luces de la madrugada, tampoco las del jet lag, pero hemos vuelto a hablar de música. ¿Qué es eso? ¿Y dónde? ¿Qué es eso y dónde? Exactamente. Bueno, para terminar nuestra conversación de música, Santi, hay una tradición, ya la conoces. Sí. Muchas entrevistas haces, muchas preguntas contestas y recibes, pero se nos ha olvidado algo que te gustaría poner como epígrafe, como rúbrica a esta nueva conversación contigo. Nos hemos acercado a lo que querías decir. No, ha sido muy lindo explorar el proceso de grabación y la intención que tuvimos en este disco, y comprobar que la intención que teníamos la logramos, y que ojalá esa intención sea bien recibida. Porque al final todas esas intenciones y todo este tema de la música al final termina siendo un eterno volver a empezar, y esperemos que este volver a empezar sea un camino fluido. Santi Cruz, escribano de sueños, poeta de la vida, ha sido un placer recibirte en este viaje intergaláctico a base de trenes, de aviones o de sueños, da igual. Bienvenido a España, gracias. Bienvenido a tu caja de música. Siempre es un gusto conversar contigo. Chao.